Esta es La Poderosa. Con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta mañana Jeffrey Mercado y Minerva Vázquez. En esta mañana, mis queridos hermanos, queremos que reciban un caluroso saludo de parte del Ministerio Restaurando la Verdad Presente. Les pedimos, por favor, que siempre oren por este ministerio y todos sus miembros. Y ahora, pues, le vamos a pedir a Minerva que nos lleve al trono de la gracia para entonces entrar en tema. Nos dirigimos al trono de la gracia. Padre Santo, Padre bueno, que su morada es en el lugar santísimo del santuario celestial. Alabamos y glorificamos su nombre, oh Padre, en esta hora. Sí, Padre Santo, gracias le damos porque nos trajo con bien hasta este lugar. Sí, gracias por su cuidado y su protección. Gracias por su inmenso amor. Gracias, y gracias por todas las bendiciones que derramas a diario sobre nosotros, Señor. Sí, te pedimos una bendición muy especial por los radioyentes. Que los bendigas de principio a fin, Señor. Sí, que Padre. Todo lo que se escucha aquí, Señor, sea calado bien hondo en sus corazones, Señor, y que tú con tu espíritu, Señor, ellos puedan entender tu verdad, Señor. Sí, Padre. Te pedimos también por las personas que a bien hacen llegar que llegue a cabo este programa, Señor, Padre. Que aportan mes tras mes para que este programa sea una realidad. Te pedimos una bendición muy especial para cada uno de ellos, Señor. Sí, Padre. Bendícele y suple sus necesidades también, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos una bendición muy especial por este programa. Envíe su espíritu, Señor, para que este programa sea de bendición para cada radio oyente. Amén. En el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, el tema en esta mañana lleva por título: ¿cuál es la diferencia entre la palabra deidad y Trinidad? Les pedimos que desde ya vayan meditando en eso. ¿Qué piensa usted entre la palabra deidad y Trinidad? Como versículo de introducción en esta mañana vamos a estar leyendo Colosenses 2:9 y dice así: porque en Él, refiriéndose a Cristo, mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. Vaya meditando en este versículo para ver si puede notar a qué realmente se está refiriendo. Ahora, para comenzar, a manera de información adicional, en la Reina Valera originalmente no aparece la palabra deidad. Me refiero a la Reina Valera del 1602. En la versión del 1865 tampoco encontrará la palabra deidad, ni en la versión del 1909. La palabra deidad no fue introducida en la Reina Valera hasta la versión del 1960. Y en ese caso, solo en 2 versículos, Romanos 1:20 y en Colosenses 2:9, de los cuales hablaremos más adelante. Ahora, mis queridos hermanos, actualmente, cuando se le hace la pregunta a ciertos adventistas trinitarios, si ellos creen en la Trinidad, le responderán que no. Luego, le contestarán con total seriedad que ellos creen en la deidad, la del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo hacen como si acabaran de presentar una declaración salomónica,
Para algunos, los que escuchan esta respuesta es motivo de gracia y para otros es motivo de profunda tristeza al ver semejante confusión. Como escucharon en el programa pasado, algunos hacen diferencia entre la Trinidad católica y la Trinidad adventista, mostrando de esta manera que no comprenden que el término Trinidad sencillamente está haciendo mención de que son tres seres. Tampoco se dan cuenta que al decir que creen en la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, realmente están afirmando el credo de San Atanasio, pues afirman que los tres componen la deidad. Ahora, como notamos la semana pasada, algunos creen en tres dioses, tres seres o tres personas diferentes y apartes la una de las otras, lo cual nos deja claramente ver la confusión reinante que permea actualmente. Pero vamos a analizar un poco cuál es la diferencia entre deidad y Trinidad, y si en efecto deidad y Trinidad son lo mismo. Así que, ¿cuál es el significado de la palabra deidad y puede ser utilizada en lugar de la palabra Trinidad? El hecho es que no existe ninguna relación entre la palabra Trinidad y la palabra deidad, como pronto van a ver. Deidad se refiere a Dios, el Padre, y a su naturaleza. Ahora, haciendo este tema un poco más confuso, a menudo la palabra deidad es utilizada por aquellos que conocen la verdad no trinitaria por falta de una palabra más adecuada o mejor para utilizar en oposición a la palabra Trinidad, o porque han aceptado el uso incorrecto de la palabra por los trinitarios. Ahora, cada vez más los trinitarios utilizan la palabra deidad en lugar de Trinidad, pensando que esto cambia lo que es o hace una diferencia entre una cosa y la otra. Pero llamando a la Trinidad por otro nombre, nunca cambiarán lo que es. Usted puede llamar a un gato un perro, pero seguirá siendo un gato. Y puede llamar la Trinidad la deidad, pero seguirá siendo la Trinidad. Eso es sentido común 101. Ahora, mis queridos hermanos, la palabra deidad se encuentra en 3 versículos de la Biblia King James, la cual está traducida de 3 palabras griegas diferentes, que tienen significados ligeramente diferentes, pero todas básicamente significan lo mismo. Noten que en la Reina Valera fue traducida, esas 3 palabras fueron traducidas por divinidad. Solo desde la Reina Valera del 1960 en adelante fue traducido por deidad, y solo en 2 ocasiones, en Romanos 1:20 y en Colosenses 2:9. En ambas ocasiones se refiere a la naturaleza divina del Padre, como pudieron notar en el versículo de introducción. Ahora, busquemos nuestras Biblias. En el libro de los Hechos 17, capítulo 17, versículo 29, de la versión King James, la palabra griega traducida como deidad es Theos, del diccionario griego de Strong, número 2304, y significa ser como Dios o por lo tanto divino. En este sentido, algunas versiones bíblicas lo han traducido, entre comillas, naturaleza divina. Ahora noten, como leería en español. O sea, voy a estar leyendo la King James, pero traduciéndola obviamente al español, literalmente. Vamos a estar leyendo Hechos capítulo 17, versículo 29 de la versión King James. Escuchen, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la deidad, o Theos, sea semejante al oro o a la plata o a la piedra o a escultura de artificio y de imaginación de hombres. Quiero que noten, mis queridos hermanos, que si usted se deja llevar por el contexto de lo que dice ese versículo,
está hablando al mencionar oro, plata y piedra, o sea, los materiales de los cuales se componían los ídolos. Está refiriéndose entonces a la naturaleza divina. Ahora tengan en cuenta que la misma palabra griega, theos, se usa en el versículo a continuación, pero han sido traducidas por la palabra divino. De la misma manera, la mayoría de las versiones bíblicas, al igual que la Reina Valera, lo han traducido por divino, en el contexto de la naturaleza divina. Ahora escuchen cómo lo presenta la King James, que en este caso es muy similar, si no igual, que en la Reina Valera. Vamos a estar leyendo Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Esto es de la King James. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas de su divino poder. Ahí está nuevamente la palabra theos. Por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. O sea, noten que dice su divino poder. Se está refiriendo a la naturaleza divina de Dios. Ahora noten, en Romanos 1:20, la palabra griega traducida como deidad es theiotes, del diccionario griego de Strong número 2305, y se refiere específicamente a la naturaleza divina. Recuerden que este es uno de los versículos que aparece como deidad en la Reina Valera del 1960. En la inmensa mayoría de las versiones bíblicas, por no decir todas, fue traducida en el contexto de la naturaleza divina. El versículo que vamos a estar leyendo ahora, mis queridos hermanos, es Romanos 1:20 de la King James. Pero recuerden que este versículo en la Reina Valera también, después de la Reina Valera del 60, también utiliza la palabra deidad. Y dice así, porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente, siendo entendidas, por las cosas que son hechas, es a saber, su eterno poder y deidad, para que sean sin excusa. Y en Colosenses 2:9, la palabra griega traducida como deidad es theotes, del diccionario griego de Strong número 2320, y significa el estado de ser Dios. Ya escucharon, hermanos, los tres términos. Theos, theotes, y ahora en Colosenses 2:9, theotes. Dice así Colosenses 2:9. Porque en Él mora toda la plenitud de la deidad corporalmente. Por lo tanto, la palabra deidad habla de la naturaleza divina del Padre, que se ha dado al Hijo y por lo tanto es el Hijo al que encontramos en Colosenses 2:9. Así que Jesús es el primogénito de toda la creación, como lo presenta Colosenses 1:15. Y salió del Padre. Él tiene la misma naturaleza divina como su Padre. Por ende, Pablo declara que la plenitud de la naturaleza divina de Dios habita en su Hijo. Amén. Esto lo podemos claramente ver en Colosenses 1:19, donde dice, por cuanto agradó al Padre que en Él morase toda plenitud. Como pueden notar, toda esa plenitud que moraba en Cristo era, en efecto, la misma naturaleza divina del Padre. Lo que hemos visto hasta el momento nos deja ver que deidad y Trinidad no son sinónimos y nos deja ver que la palabra deidad no puede usarse para hacer diferencia entre la Trinidad católica y la Trinidad adventista. El gato sigue siendo gato. Lo que es ciertamente claro es que no podemos decirle perro al gato, porque por definición no es lo mismo ni es correcto. Mucha atención, mis queridos hermanos. Parece que el argumento de que nosotros creemos en la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se va cayendo. Pongan atención.
Esto es como una nota de pie de página. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26, se nos dice que el Padre le dio vida a su Hijo. Pongan atención a este versículo, mis queridos hermanos, para que usted vea cómo la Trinidad no es bíblica. Escuchen bien cómo dice este versículo y sobre todo recuerde que es Cristo mismo el que está pronunciando estas palabras. Y dice así Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, gloria a su nombre, Amén. Así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Juan 5:26. Si Jesús hubiera existido siempre junto al Padre, como lo afirma la doctrina de la Trinidad, entonces Dios no podría haber dado vida a su Hijo, siendo que Él siempre la hubiera tenido. Pero la Escritura revela que fue así, que esa postura trinitaria es imposible y por lo tanto se cae de la mata que lo de coeterno no es así. Es imposible. Eso no es bíblico. Eso es antibíblico y en realidad proviene del paganismo. Ahora noten que tampoco la palabra deidad explica la posición no trinitaria en oposición a la palabra Trinidad. Los no trinitarios no pueden utilizar la palabra deidad en el mismo concepto trinitario, aplicándola a un Dios compuesto de dos en uno. Esta ha sido la única opción real para muchos, por falta de una palabra mejor para el punto de vista no trinitario. Pero esto no da licencia para inventar definiciones. Esto es algo, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que cuidarnos a lo máximo. Para hablar siempre responsablemente, nosotros tenemos que estar bien seguros de que cuando estemos hablando, estemos utilizando la terminología correcta. Lo que debemos hacer los no trinitarios es precisamente asegurarnos de usar terminología correcta y precisa, ya que al no hacerlo damos pie para que se malinterpreten o saquen de contexto nuestras palabras. Esto sucede a menudo porque acuérdense en que la revelación para nosotros es progresiva. Nosotros no llegamos al conocimiento de la verdad de momento. Es algo progresivo. Y entonces en lo que para muchos cuando creíamos en la Trinidad y entonces encontramos la verdad no trinitaria, en ese proceso de ir aprendiendo acerca de la verdad bíblica no trinitaria, pues a veces tenemos todavía conceptos que venimos arrastrando precisamente de la Trinidad. Y tenemos que ir trabajando en nuestro aprendizaje para poder desaprender, desechar todo eso que nos fue inculcado que es antibíblico, para que entonces nuestra comprensión acerca de la verdad bíblica pues pueda ser clara y precisa, y que entonces cuando lo estemos comunicando a otro pues pueda salir de esa manera, para esa persona también le pueda ser claro y preciso y no le estemos entonces enseñando conceptos erróneos. Los que no aceptan esta hermosa verdad sacarían ventaja de cualquier error cometido por nuestra parte. El utilizar terminologías vestidas de conceptos ajenos a las Escrituras, lo que hace es llenar la aljaba de nuestros opositores con flechas filosas, las cuales serán lanzadas para desacreditar, socavar y destruir esta preciosa verdad. Así que por eso es que esto es sumamente importante, mis queridos hermanos, porque si cometemos algún error, usted sabe que el enemigo le va a sacar ventaja a lo máximo para echar por tierra la verdad como excusa. Nosotros no lo sabemos todo, todos dependemos del Maestro,
pero tenemos que estar siempre tratar de estar en esa comunión íntima con el cielo para que no cometamos errores del cual el enemigo entonces se pueda aprovechar, porque obviamente va a ser utilizado para confundir a otros y para mantener a los que ya están engañados amarrados al error. La doctrina de la Trinidad establece que hay tres dioses iguales, igual en todos los sentidos, coeternos según ellos, de la misma edad, omniscientes, que saben todo, omnipotentes, que son todopoderosos, que no son tres dioses, sino un Dios. Esta vil mentira fue introducida en el cristianismo, mis queridos hermanos. Escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta doctrina, esta falsa doctrina, fue introducida en el cristianismo por el catolicismo. Con el propósito del enemigo de las almas, el Señor los reprenda, que el creyente no lograra la estatura de Cristo, que es lo que presentaba el programa anterior. Sin santidad nadie verá al Señor. Y esa obra final la logra en nosotros el Espíritu de Cristo. Por eso escucha la verdad. Por las palabras del credo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no hay tres dioses sino un solo Dios. Usted tiene que decidir si le cree a San Atanasio o si le cree a la palabra de Dios. Si acepta la primera, recibirá el galardón de Atanasio como consecuencia eterna, aunque lo haga cambiado el nombre de su doctrina pagana. Eso es así, mis queridos hermanos. Esto es extremadamente importante. El concepto falso de San Atanasio, expresado en otras palabras, en 1 más 1 más 1 es igual a 1, le deja ver que el pensamiento defectuoso pues lo conduce a matemática defectuosa. Si le cambias el nombre, permaneces en el error. No meramente porque le cambies el nombre, eso hace algo en lo absoluto, no hace nada. Sigue siendo lo que es. Y si deseas entonces cambiarle el resultado, me refiero a que cambias entonces la ecuación de 1 más 1 más 1 es igual a 1, que eso es un concepto pagano, y lo cambias a 1 más 1 más 1 es igual a 3. Entonces, eso sí que es antibíblico. Te fuiste de la Biblia como quiera. Te fuiste de la Biblia porque entonces permaneces en confusión, porque la Biblia dice que hay un solo Dios. Por lo tanto, un Dios 3 en 1 y 1 en 3 hace que el Padre no pueda ser realmente un Padre y el Hijo no pueda ser realmente un Hijo. Lo que niega al Padre y al Hijo, lo cual el apóstol Juan llama anticristo. Y por lo tanto, el Espíritu Santo viene a ser un supuesto tercer Dios que compone al único Dios, en lugar de ser el Espíritu del Padre y del Hijo, así como nosotros tenemos un Espíritu. Les recuerdo, mis queridos hermanos, vamos a pedirle momentáneamente que vayan a Éxodo 20. Éxodo 20, donde se nos presentan los mandamientos de Dios. Cuando usted va a Éxodo 20 y empieza a ver los mandamientos de Dios, el primer mandamiento de Dios, muchos lo comienzan en el versículo 3, pero en realidad el primer mandamiento comienza desde el versículo 2 y dice: yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En ese sentido, mi querido hermano,
si está pensando o presentando que entonces hay 3 dioses, le está faltando a ese primero. Así que la naturaleza divina del Padre, refiriéndose al único Dios verdadero, no es ni puede ser igual a 3 dioses y mucho menos a un Dios 3 en 1. Por lo tanto, deidad no es igual a Trinidad en modo alguno, en ninguna manera. Deidad se refiere a Dios, el Padre, y a su naturaleza divina que habita en su Hijo, porque Jesucristo es su Hijo, en quien habita toda la plenitud de la deidad. Amén. Y bien, mis queridos hermanos, vamos a empezar a redondear, a ir finalizando ya el programa. Vamos a hacerlo finalizando el programa, quitándole precisamente el velo que tienen los trinitarios, de una vez y por todas, para que no sigan engañando con esta locura de, no, yo no creo en la Trinidad, yo creo en la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongan, por favor, mucha atención. Después de muchas décadas de ir preparando la escena para que la Iglesia Adventista Mundial pudiera aceptar la doctrina de la Trinidad, mucho tiempo después de la muerte de sus pioneros, finalmente fue aceptado en el 1980. Lo que algunos desconocen es que habían unos bandos que preferían el término deidad versus la palabra Trinidad, mientras otros preferían el término Trinidad. Escuchen eso, mis queridos hermanos, para que usted pueda ver que es que algunos querían desde el principio hacer una diferencia para que no se dijera que estaban aceptando la doctrina católica. La Iglesia Adventista Mundial en Dallas, Texas, en el 1980, aceptó la doctrina de la Trinidad por votación de sus representantes. Pero el punto que prevaleció en cuanto al término de usarse para referirse a esta doctrina fue en efecto el de la Trinidad. Los que apoyaban el término deidad en ese aspecto fueron chasqueados. Por lo tanto, muchos hoy hacen diferencia entre la Trinidad católica y la Trinidad adventista usando la palabra deidad, como si eso cambiara realmente algo, cuando esa palabra no fue aceptada por la Iglesia Adventista Mundial y mucho menos es apoyada por la definición bíblica de la palabra, siendo que el concepto trinitario es antibíblico. Escuchen bien, mis queridos hermanos, despierta adventista. La palabra deidad se refiere al único Dios verdadero, al Padre, y a su naturaleza divina, la cual heredó su Hijo unigénito. Gloria a Dios por Amén. eso. Nuestro amante Salvador. Todo esto es apoyado por la Escritura. A lo que no se refiere es a un Dios compuesto, pues este concepto es pagano en origen y el mismo fue introducido en el cristianismo por la gran ramera o, si lo prefiere, por el anticristo. Aunque la propuesta por muchos se colgó en la votación del 1980, muchos siguen propagando hoy el mismo error para anestesiar las conciencias de que realmente no han aceptado la doctrina fundamental de Roma. Dicen, mintiendo, que hay una diferencia entre las trinidades. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que, queridos hermanos, hasta ahí llegamos. No hay tiempo para más. Le habló para ustedes Jeffrey Mercado. Y Minerva Vázquez. Hasta el próximo programa. Que el Que Dios Señor les les bendiga. bendiga. Amén. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden
Primera de Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.